Hola, bienvenidos a Novelas Ligeras Alejandría, esperamos te guste nuestro trabajo. Te recordamos que estas historias y novelas no son de nosotros, solo hacemos los audios para poder compartir, toda responsabilidad de méritos, halagos y demandas son de sus respectivos creadores. Si quieres apoyarnos para continuar este trabajo puedes pasarte por nuestro Patreon y regalarnos algo, también te agradecemos que des me gusta y comentes. Gracias. El líder de los caballeros NTR decidió escapar. Capítulo 61, ya no me importa. J.E. Amelda temblaba por todas partes y gemía de dolor. En este momento, las yemas de sus dedos ya estaban manchadas de marrón y su cuerpo, erosionado por la magia negra de los demonios, estaba tan dañado que ya no podía usar la magia normal. Al mismo tiempo, el claro dolor que se sentía como si estuviera devorando todo su cuerpo se estrellaba constantemente contra su corazón, incluso en este momento. Aceptar este destino irreversible lo antes posible. Deja de resistir sin sentido y encuentra la paz ahora. Pero, este momento, a pesar de tan intensa tentación, Amelda estaba haciendo todo lo posible para suprimir esta energía aterradora que todavía estaba tratando de devorar su cuerpo. No te rindas. No. Camino. Algo así. Elfos oscuros. Me pregunto si, incluso si todo su cuerpo está desgarrado así, Amelda está decidida a no caer. Mientras luchaba por contener tanto como fuera posible la terrible sensación que latía en su corazón, Amelda luchó por juntar las manos y comenzó a orar fervientemente. Espero que puedas aguantar hasta el final, hasta el momento en que termine mi vida, espero no perder mi castidad de elfo. Amelda a Dios y al guerrero que está seguro de que lo está mirando desde lo alto. Oré con un corazón sincero. En ese momento, al momento siguiente, escuchó el sonido de la puerta abriéndose. Al oír esto, Amelda pensó de nuevo que el feo y terrible demonio Elisa había venido a proceder a la obra de corromperla. Será mejor que dejes de hacer cosas inútiles ahora. Soy Amelda, una paladín del reino de los elfos. No soy el tipo de persona que se rendiría ante un demonio como tú. Amelda habla con voz resuelta a pesar de que su cuerpo está horriblemente dañado y su mente ya está hecha jirones. Pero al momento siguiente, Amelda descubre que la persona que entró en la habitación no es Elisa. Me di cuenta de que estaba viendo a alguien por primera vez. Un guerrero demoníaco cuyo cuerpo entero está cubierto por una armadura negra, mirándolo emitiendo una energía ominosa que se puede sentir de un vistazo mientras sostiene una enorme espada. Amelda comenzó a tener esperanzas de que tal vez esa sucia perra demoníaca finalmente había renunciado a tratar de corromperse. ¿Decidiste matarme así después de todo? Bien, entonces. Un cuerpo que ya no tiene por qué estar vivo. Ojalá pudiera afrontar el final limpiamente como un noble guerrero elfo. Amelda se siente aliviada por el hecho de haber muerto con expiación y el mínimo honor. En ese momento, ¿en serio? ¿De verdad eres Amelda? Momento siguiente, el rostro de Amelda se endureció al escuchar el sonido en sus oídos. La voz de un guerrero demoníaco vestido con una armadura negra. Ese, de la que pensó que nunca volvería a saber nada. Era su voz. La voz que he anhelado incluso en mis sueños, pero teniendo en cuenta la situación actual, nunca podré sentirme bienvenido. En respuesta a ese hecho, Amelda, que tenía la cabeza gacha, automáticamente comenzó a sentir un temblor en todo su cuerpo. ¿Esta voz? ¿O este? No es posible, No. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Amelda, atrapada en el shock de un golpe en la nuca, intenta negar la realidad. Sin embargo, en este momento, a pesar de sus esfuerzos, una verdad clara que nunca podría ser ignorada rápidamente comenzó a apoderarse de la mente de Amelda. Ha pasado un tiempo, ¿cómo has estado? Golpeando su oreja una vez más. El saludo de la persona con un escalofrío frío. Al oír esto, Amelda comenzó a levantar lentamente la cabeza, sintiendo el miedo más aterrador. Justo después de eso, la figura de un hombre quitándose el casco comenzó a aparecer frente a ella. Esa escena, para Amelda, comenzó a darle una sensación terrible, como si le sacara los ojos con una espada. Dragón. Señor, un guerrero que irradia energía maligna mientras usa las sucias armas de los demonios. En este momento, en la fría sonrisa en sus labios, ya no había ningún indicio de la noble voluntad del pasado. Mirando al guerrero así, Amelda comenzó a negarlo desesperadamente, obligándose a soltar la voz. No. No puede ser. El héroe debe haber fallecido entonces.
murió una muerte noble después de ser golpeado por la espada del rey demonio. Tú. ¿Qué demonios eres? No me dejaré engañar incluso si el pequeño finge ser una mentira. Ja. Un guerrero que dejó escapar un profundo suspiro por el trabajo de Amelda. Luego, miró a Amelda frente a él con una expresión fría en su rostro y dijo, lo siento, pero esto no es ni una mentira ni un truco. Ah. No, ese. No hay manera de que. No es posible. Aunque hables así con la boca, ya sabes que soy un guerrero. No. No. Amelda intenta desesperadamente negarlo, derramando lágrimas de sus ojos. Sin embargo, este momento, a pesar de que estaba gritando negación con su boca, en su corazón se vio obligada a aceptar este hecho. Amelda, que ha estado siendo devorada lentamente por la magia de los demonios hasta ahora e incluso en este momento, para ella en una situación así, la imagen del guerrero caído de pie frente a sus ojos era tan clara que no pudo evitar sentirla. Las consecuencias de su traición, el hecho de que el héroe no tuvo una muerte honorable y cayó un paso por delante de ella, y yo, por mi culpa. Por mi culpa. ¿Sucedió esto? Yo. Es porque traicioné al héroe, al mismo tiempo que aceptaba la existencia de una heroína que estaba manchada por su insensata elección. Amelda comenzó a sentir que algo guardado en el fondo de su corazón se estaba rompiendo, un hecho tan cruel que no podía soportarlo. Por lo tanto, la mente de Amelda, que ya estaba en riesgo, comenzó a desmoronarse. Amelda vomita una última palabra que contiene sentimientos de vacío, tristeza y profundo arrepentimiento, y justo después de eso, la piel de las yemas de los dedos de Amelda, que había sido teñida de marrón oscuro, a medida que se extendía rápidamente por todo su cuerpo, comenzó a expandir su territorio. El maná de Elisa, que había sido suprimido a la fuerza, rápidamente envolvió su cuerpo. Entonces comenzó a retorcer el cuerpo y la mente de Amelda a fondo. Ahora. De todos modos, no importa. Ya. No importa lo que me pase. Amelda ya no podía pensar en su orgullo de elfa o en su aversión hacia los elfos oscuros en medio de un sentimiento insondable de culpa. La piel de Amelda y su corazón, que habían brillado como nubes blancas puras, estaban teñidos de negro como la tierra en el suelo, y como resultado, Amelda, un antiguo miembro del grupo de guerreros y un noble paladín elfo, ya no existe en este mundo. Estar en este lugar es solo piel morena y cabello negro. Solo había una mujer elfa oscura, y, justo después de que todas las mutaciones se hicieran así, la mujer elfa oscura que una vez se llamó Amelda, justo delante de tus ojos, en algún momento, dio un paso adelante desde detrás de la heroína y hacia su maestro, que estaba parado frente a ella, a Eliseo. Con sinceridad, bajó la cabeza y dijo, mi gran maestro, Eliseo. Por favor, acepte la lealtad de la niña. Amelda, una paladín elfa del antiguo grupo de guerreros que se convirtió en una elfa oscura frente a sus ojos en tiempo real. Viéndola así, empecé a sentirme presa de una sensación de alivio similar a cuando convertí a Terra en un perro el otro día. Tiene buena pinta. No esperaba ver a una perra con una nariz innecesariamente alta arrastrándose por el suelo de esta manera. Amelda, una traidora que siempre hablaba de un elfo noble, pero finalmente se convirtió en el perro de Torare y le dio una palmada en la espalda al héroe. Originalmente, era una existencia que pensé que tomaría bastante tiempo enfrentar, pero así, ella recibió su karma mucho más rápido de lo que pensaba. Eso también. Convirtiéndose en una elfa oscura, lo que ella misma consideraba el más vergonzoso. Los elfos oscuros son elfos que han caído en la esclavitud de los demonios. Según el contenido de la historia original, aunque el elfo que se convirtió en un elfo oscuro conserva todos los recuerdos del pasado, se dice que instintivamente tiene una lealtad absoluta al demonio que lo creó. Incluso si el objetivo era un objetivo al que había apuntado su espada y había intentado matar hace solo unas horas, una vez que se completó la transformación del elfo oscuro, se confirmó como un esclavo eterno. Y pude saber esto muy claramente a través de Amelda, que estaba acostada boca abajo frente a Eliseo en ese momento. ¿Qué puedo decir? Como era de esperar, es refrescante, pero aparte de eso, es un poco extraño. No puedo creer que la orgullosa Amelda haya terminado así. Los elfos oscuros son originalmente así. Una criatura con cierta inteligencia y libre albedrío, pero absolutamente obediente a las órdenes del amo. En ese sentido, se puede decir que son bastante utilizables como esclavos confiables. Amelda, una elfa oscura que actualmente está literalmente lamiéndose los pies por orden de Elisa. A primera vista, la apariencia era similar a la de Terra, que todavía está vigilando mi habitación en la esquina del castillo, pero había una gran diferencia entre Terra y ahora en este caso.
Terra se mueve solo de acuerdo con los instintos de una bestia, y es básicamente consciente en algún lugar dentro de ella en una posición imposible. A diferencia de ella, en el caso de Amelda en este momento, ella estaba lamiendo los pies de Elisa por completo con su mente y su voluntad. De alguna manera, en comparación con Terra, puede verse como un tratamiento ligeramente mejor en el sentido de que siente sinceramente felicidad. De todos modos, ese fue el momento en que estaba mirando esta figura parecida a un perro de ella obedeciendo completamente las órdenes de su amo. Oye, ¿un guerrero? ¿Y qué? Este regalo mío. ¿Te gusta? Capítulo 62. Estoy de buen humor. Competente allí. Un regalo que Eliseo me dio. Era el momento en el que estaba pensando en cómo rodar los próximos 2 años mientras miraba al elfo oscuro fresco que acababa de hacer. Oye, ¿un guerrero? ¿Y qué hay de eso? ¿Te gusta mi regalo? La figura de Elisa haciendo una pregunta con una voz ligeramente tensa. En este momento, su rostro estaba ligeramente sonrojado. Pude reconocer que el rostro contenía algo parecido a la anticipación de algo, mirándome con ojos rojos brillantes. La apariencia de Elisa me recordó a un gato que espera ser elogiado. Por esto, le agradecí sinceramente por el regalo que estaba inclinando frente a mí. Sí, me gusta mucho. Siempre quise dar una verdadera educación de esta manera algún día, pero estoy muy agradecida de que lo hayas atrapado de esta manera e incluso te hayas ocupado de ello. ¿Eso es así? Me alegro de haber estado preocupado de que tal vez no te gustara el regalo. Lo estoy diciendo ahora, pero como era un tipo con una mala relación con el héroe, estaba un poco preocupado sobre si sería mejor dejar que se ocupara de ello él mismo en lugar de pasar por mis manos. No, buen trabajo. Por supuesto, tenía pensamientos de querer infligir dolor por mi cuenta, pero para ser honesto, no importaba lo que hiciera, no podía causarte tanto dolor como lo hizo Eliseo. ¿Qué? Te agradecería que pudieras decir eso. Elisa mostró una sonrisa en sus labios y se mostró bastante tímida ante mis palabras de gratitud, pero al mismo tiempo mostró una expresión feliz. El hecho de que ella, con apariencia de niña pequeña, lo presentara así, automáticamente comencé a sentir algo cálido. ¿Qué puedo decir? Es como ver a un primo menor al que le gusta saltar de un lado a otro cuando sacó 100 puntos en el examen de matemáticas y fue elogiado por su madre. Y, mientras la miraba así, de repente comencé a recordar la historia que el rey demonio me contó el otro día. Para el rey demonio, Elisa es considerada como una subordinada y como una hermana menor. Dijo que aunque por lo general se ve arrogante, inesperadamente siempre anhela cumplidos, y si la tratas bien, pueden convertirse rápidamente en amigos. En particular, según las palabras del diablo, a Elisa le gusta mucho cuando vuelve de una misión y se acaricia el pelo. Recordando ese hecho, ahora es el amante del rey demonio, y en cierto modo se puede decir que se ha convertido en su hermano. Extendí cuidadosamente mi mano de acuerdo con esta sensación que estaba sintiendo en ese momento, y, así, acaricié cuidadosamente el cabello de Eliseo. Mi acto de expresar gratitud y alabanza acariciando mi cabello cálido y suave, fue un acto que podría considerarse un poco vergonzoso dependiendo de lo que pienses. Pero, para ser honesto, si miras solo la apariencia, no había sensación de incongruencia en ese sentido, ya que era ni más ni menos que una imagen de un hermano mayor acariciando a un hermano menor de la escuela primaria o secundaria. Y lo que es más importante, Eliseo no mostró ninguna resistencia a mis acciones, sino que comenzó a mostrar una clara sensación de felicidad. Había una sonrisa en su rostro que estaba enrojecida, y una sonrisa que parecía haberse derretido en las comisuras de su boca. Mi cuerpo temblaba ligeramente, como si estuviera de buen humor, como si recordara a un gato siendo acariciado por su dueño. En respuesta, asentí para mis adentros y comencé a sentir que mi elección ligeramente impulsiva era correcta. Escuché que creció sin padre, por lo que estaba sorprendentemente solo. Desde ese punto de vista, ¿no es natural que le guste ser elogiado así de forma regular? De hecho, como ella es Elisa, que siempre abraza a su madre, Elías, sin dudarlo, y actúa de manera encantadora, comencé a preguntarme si este tipo de comportamiento podría ser natural entre colegas cercanos. Entonces, le mostré gracias acariciando suavemente su cabello durante un rato, y en respuesta, Elisa sonrió como si quisiera seguir acariciándola, y comenzó a apoyarse en mí. Eliseo siendo molestado por un guerrero. En este momento, sintió un profundo éxtasis que nunca antes había experimentado, y se apoderó de ella una dicha sin igual. El héroe me acaricia el pelo. Una situación en la que recibes una expresión de afecto de alguien a quien amas. De hecho,
Para Elisa, que a menudo es tratada así por sus colegas cercanos a su alrededor debido a su apariencia notablemente joven, se podría decir que este acto es un simple saludo en cierto modo. De hecho, hace apenas una semana también se habló de Elisa, a quien le dijeron que había hecho un buen trabajo con el diablo. Pero, en ese momento, para Eliseo, este acto de jurar que el héroe estaba haciendo lo conmovió de muchas maneras con un sentimiento que era muy diferente de esos casos comunes. Si las caricias habituales del rey demonio o de la madre fueran como agua con una cucharada de azúcar, lo que el héroe estaba haciendo ahora se sentía tan dulce como la miel, que era densa y, sin embargo, extremadamente dulce. La mano del guerrero. Siéntete bien. Eres bueno allí. El golpe de un guerrero que te hace sentir como si tuvieras toda la alegría del mundo con solo este. De hecho, sus habilidades para acariciar eran sorprendentemente mejores que las de cualquier otra persona que ella hubiera experimentado, incluida su madre. Las caricias del guerrero, que estimulan suave y flexiblemente los puntos de acupuntura a lo largo de la textura del cabello sin usar demasiada fuerza, dan una sensación de extrema estabilidad y tranquilidad. A eso se suma el flechazo que suele tener como guerrera. Esta era una situación que se acercaba a Eliseo con intensa felicidad. Esta es la primera vez que me acarician tan felizmente. Creo que soy adicto, café helado. Después de todo, los guerreros son los mejores. No quiero que nadie me lo lleve. Mientras siente alegría en la gratitud del héroe por traer felicidad más allá de la imaginación, Elisa comienza a obsesionarse cada vez más con el héroe. Y después de un tiempo, después del tiempo de caricias, que fue bastante largo pero se sintió demasiado corto para Elisa, terminó. Elisa miró al héroe y dijo, esforzándose por reprimir los sentimientos de arrepentimiento y emoción que llenaron su rostro por un momento. Bueno, entonces, saludos como este. Lo voy a hacer. Ahora, la pregunta es qué hacer con este tipo. Con esas palabras, Elisa miró a la elfa oscura Amelda, que seguía tendida en el suelo en silencio. Luego, miró a los ojos del héroe y preguntó con cautela. Me convertí en un elfo oscuro, pero ¿qué quiere hacer el héroe con este tipo? En este momento, le acaban de lavar el cerebro y se ha convertido en mi subordinado, pero si quiere, se lo pueden entregar de inmediato. Aunque la versión principal era un elfo de alto rango con gran poder, consumía bastante poder mágico, pero honestamente, en este punto, a Elisa no le importaba mucho la edad que tenía. Es bastante utilizable en términos de poder, pero lo importante para ella es ganarse el favor de un héroe incluso un poco más. Por supuesto, si el héroe quisiera, podría transferir la propiedad de inmediato. Si era necesario, se les podían arrancar las extremidades de inmediato, sacarles los ojos y volarles la cabeza. Sin embargo, después de pensar en esto por un tiempo, el héroe negó con la cabeza lentamente y dijo, «Estoy bien». En el momento de convertirse en una elfa oscura en primer lugar, esta perra tuvo la peor experiencia que podría tener, por lo que ya no tiene intención de preocuparse más por eso. Lo es, pero ciertamente, él tampoco. La mayoría de los elfos valoran el honor más que la vida, y la pérdida del honor es el mayor dolor. Y, para ellos, la caída en manos de los elfos oscuros fue un acto que destruyó por completo este honor y fue el peor insulto. Un elfo oscuro que es considerado una blasfemia no solo por sí mismo sino también por su existencia. Después de experimentarlo durante varios días, y finalmente ver la aparición del héroe, la última voluntad se rompió y la experiencia de la caída fue la peor. Teniendo en cuenta ese hecho, el guerrero expresó su intención de que no quería hacerle más nada a esta perra mientras se ensuciaba las manos. Bueno, aunque lo parezca, ya que es bastante competente, sería bueno que Elisa Nin pudiera rodar bien por su cuenta. Has trabajado duro, pero deberías ser recompensado por eso. La recompensa. Ya he tenido suficiente. Sí, no, nada. De todos modos, si esa es la voluntad del guerrero, estaré agradecido. Ciertamente, el poder de lucha es fuerte, y dado que es un elfo de alto rango, la información que posee debe ser útil. Los dos deciden el destino de Amelda a través de una conversación tan corta. Mientras tanto, mientras escuchaba su conversación, la elfa oscura Amelda, que estaba arrodillada en el suelo, pensó para sí misma, «Estoy vivo por ahora. Bueno, si es la orden de Elisa Sama, estaría dispuesto a morir, pero sin embargo, me alegro. En cualquier caso, esto me dio la oportunidad de permanecer leal a Eliseo. Además, tuve la oportunidad de disculparme con el héroe». Capítulo 63. Graves preocupaciones que dividen el destino de la nación. Rob, la principal base portuaria que conecta el continente y el reino de los demonios.
Cassandra, que actualmente está a cargo de este lugar y que ocupa el cargo de tercer caballero imperial. Me sentí un poco aliviado de que el trabajo que había estado en marcha durante las últimas semanas finalmente hubiera llegado a su fin. Después de todo, me voy así. Para ser honesto, cuando comencé, me preguntaba cuándo enviar a toda esa gente, pero resultó ser. Aunque experimentó la desgracia de sufrir un golpe fatal a las municiones debido a un ataque sorpresa de demonios antes. Sin embargo, Cassandra fue capaz de mantener su posición utilizando la fuerza de su familia y el uso del general Glenn, quien perdió la vida en la batalla. El gerente Glenn, que fue patrocinado por el duque Menelao, que era un duque imperial y uno de los principales ayudantes del emperador. A pesar de que Cassandra estaba al tanto de su corrupción de antemano, mantuvo los ojos cerrados, fingiendo no saber sobre el asunto en sí, solo para recopilar constantemente evidencia relevante. Y justo después de que Glenn muriera, Cassandra reveló estas pruebas en el contexto de la redada y la cuestión de quién fue el responsable de la misma. Al mismo tiempo, logró colocar la mayor parte de la responsabilidad en Glenn, que había dejado el otro mundo, insertando pruebas falsas de que el director Glenn había estado coludido con los demonios, a los que ella había manipulado. Sin embargo, como gerente general de este lugar, Cassandra no tuvo más remedio que pedir cierta responsabilidad, pero al menos pudo evitar sufrir un gran golpe como fue renunciar a su cargo. Además, en el proceso, ella y su familia pudieron proceder a un ataque contra el duque de Menelao, que había sido un rival, por lo que pudo terminar la situación con una visión general bastante ventajosa. Por supuesto, de hecho, su error se convirtió en un efecto mariposa y terminó la unión tribal de esta manera, pero a Cassandra no le importó demasiado eso. En la posición de evitar el golpe político de todos modos, ella no tiene un trabajo a tiempo parcial, como la guerra con el reino de los demonios, que comenzó por una causa cosmética. Lo importante ahora era terminar la limpieza de acuerdo a la tendencia de la ruina como responsable de este pueblo. ¿Qué pasó con el sector oriental? Sí, todo el mundo ha terminado de organizarse. Todas las tropas de Ammao han abordado. Ahora todo lo que tenemos que hacer es subirnos a bordo. Está bien, buen trabajo a todos. Luego, tan pronto como abordamos, partimos de inmediato. Sí, general. Muy bien. Cassandra y sus subordinados abordan el barco después de completar la inspección final. En este momento, detrás de ellos, la ciudad portuaria de Robb, que había servido como puesto de avanzada para la unión tribal durante los últimos años, estaba en llamas. Un lugar donde desembarcaron numerosos suministros y soldados durante un tiempo considerable. Pero, a medida que el conflicto entre el Imperio Halcón y la Alianza Elfa, las fuerzas centrales de la Alianza y la serie de derrotas que habían durado el último medio año se volvieron extremos, la Alianza Tribal, que se había reunido bajo el lema de castiguemos a los demonios, fue de hecho desmantelada. Como resultado, Robb, que se había convertido en un lugar donde era mejor destruir y abandonar este puerto, ya no significaba mucho para ellos. Ahora estaba en proceso de convertirse en un montón de cenizas envueltas en llamas que hicieron que la película anterior fuera incolora. Y, después de completar la incineración de Robb y la misión de retirada del ejército imperial que la precedió, Cassandra se sintió un poco desanimada en su corazón y se sentía complicada en muchos sentidos debido a las preocupaciones sobre el futuro. Con esto, el lema de la Unión de expulsar virtualmente a las fuerzas del mal ha fracasado. Pero la verdadera guerra comenzará ahora. El reino de los demonios perdió su poder cuando el país fue devastado por la guerra. En lugar de este reino de los demonios, estaba claro que el enemigo principal del que ella y el Imperio Halcón tendrían que preocuparse a partir de ahora sería la Iglesia de los Elfos. En este momento, fueron el Imperio Halcón y la Iglesia Élfica los que se tomaron de la mano durante un tiempo debido al propósito común de retirar la alianza tribal. Pero, todos los que sabían cómo sería su situación justo después de que terminara esta cooperación temporal. Como resultado de una disputa sobre el trabajo del guerrero, las dos fuerzas cruzaron un río irreversible. Al mismo tiempo, el emperador mostraba firmemente su voluntad de despejar el reino élfico en esta oportunidad cuando el poder nacional del imperio alcanzó su punto máximo. Por supuesto, una vez que se ponen los frenos a la atmósfera, tendrás que condimentarla hasta cierto punto. Seguramente habrá una guerra tarde o temprano. Ahora que se han cortado los turbios lazos de la unión tribal, no habrá nada más duro para el emperador. Cassandra, pensando en la guerra que nunca terminará, se sube a la cubierta y observa la última aparición de Robb en llamas. Sin embargo, aparte del lugar donde se piensa que ya no habrá nada que ver. En este momento, en la cabeza de Cassandra, la única palabra que escuchó allí, la única palabra que el rey demonio le había dicho, a quien encontró por casualidad, todavía no la olvidó.
no soy un enemigo. De hecho, las palabras del rey demonio se sintieron como la tentación del diablo, y no podía hacer nada sin penetrar en la esencia de Cassandra y su familia. En este sentido, Cassandra automáticamente comenzó a sonreír levemente en la comisura de su boca. No será útil en este momento, dependiendo de la situación, pensar que este toque del diablo podría ser una carta de triunfo para darle la vuelta a la situación. La capital del reino de los demonios, Jerusalén. En ese momento, en la calle, muchos demonios salieron y estaban vitoreando. ¡Viva! ¡Viva! ¡Larga vida al rey demonio! ¡Larga vida al reino de los demonios! ¡Gloria eterna del reino de los demonios! Durante los últimos años, sobre el hecho de que la guerra con la Unión Tribal, que había durado décadas, finalmente había terminado con la victoria del reino de los demonios. En este momento, los demonios gritaban de alegría desde el corazón. Oye, nunca pensé que este día llegaría en mi vida, para expulsar a todos esos asquerosos humanos y elfos, de verdad, su majestad el rey demonio, allí. Entonces, ¿podemos volver a nuestra ciudad natal ahora? Mi ciudad natal es Emaús, así que han pasado más de 10 años desde que me fui, ¿por qué lo es? Debido a esta guerra, todos los aliados tribales han huido, por lo que ya no hay nada de qué preocuparse, incluso si vuelven a atacar, ¿de qué hay que temer? Tenemos a su majestad el rey demonio que aniquiló a todos esos asquerosos humanos y elfos. Entonces, los demonios están felices de poder regresar a su ciudad natal que han anhelado y alabar al rey demonio. Por supuesto, podría ser difícil encontrar el lugar de su ciudad natal, ya que había sido pisoteada bajo los pies de la Unión Tribal durante tan solo 1 o 2 años o hasta varias décadas. Sin embargo, por mucho que pudiera ser una buena motivación para comenzar de nuevo, la alegría de la victoria y la voluntad de reconstruir su ciudad natal ardían con fuerza en los corazones de los demonios en este momento. Con la gente regocijándose en la victoria, los generales que comparten la alegría juntos entre ellos. Por otro lado, en este momento, el elogio de estas personas es el objeto. El gran monarca que llevó esta guerra a la victoria, el rey demonio, estaba tan profundamente perturbado que se podía ver su rostro lleno de pensamiento. El rey demonio, vestido con ropa informal, está sentado en la cama con una expresión seria en su rostro. Al verla así, Belzebeuti, que estaba a su lado, le hizo una pregunta con un poco de preocupación. Su Majestad, ¿hay algo inconveniente? Incluso a simple vista, su maestro emana una atmósfera seria. Situacionalmente, mientras pensaba que podría haber algunas preocupaciones relacionadas con las secuelas de esta guerra o la unión tribal, Belzebeuti comenzó a preocuparse por qué demonios era la preocupación. Al ver que su majestad el rey demonio está luchando tan seriamente, ¿no podría haber algo así como un gran peligro? Junto con estos pensamientos, Belzebeuti prepara su mente a su manera, y, hacia ella, el rey demonio habló con voz tranquila. Sí, personalmente. Hay una preocupación, Bill's Beauty. Puede parecer insignificante para otros, pero es una preocupación muy importante para Jem. Es insignificante. No digas eso. Cualesquiera que sean las preocupaciones de su majestad, todas y cada una de ellas son preciosas e importantes para usted. Por favor, déjame ayudarte en todo lo que puedas. Belzebeuti habla con una voz extremadamente educada. Con respecto a esto, el rey demonio lo pensó por un momento, luego miró el rostro de Belzebeuti y dijo, ese. Entonces, no te rías y escucha con atención. Realmente no es trivial, pero, sí, por favor, su majestad. Así, Belzebeuti habla con una voz llena de lealtad resuelta. Mirando a esa figura, el señor de los demonios permaneció con una expresión endurecida en su rostro. Le abrió la boca al primer ministro del país y a la persona más sabia que conocía. Y el contenido de esa pregunta en cuestión es, Belzebeuti. Tal vez tú. ¿Pueden decirme cómo ir a una cita? Sí. Se siente extremadamente ordinario en la medida en que va mucho más allá de lo que imaginaba. En cierto modo, la pregunta del diablo podría ser vista como muy importante en relación con el matrimonio. Y, en el momento en que escuches esta pregunta inesperada, Belzebeuti, estrictamente hablando, ella, como el rey demonio, seguía siendo una tonta, y no tuvo más remedio que parecer aturdida por un momento. Capítulo 64. ¿Cómo capturar de manera confiable el corazón del héroe? El señor de los demonios haciendo preguntas sobre las citas. Al ver esto, Belzebeuti comenzó a trabajar con una actitud seria para satisfacer los deseos del propietario, aunque no tenía experiencia práctica. Si es una cita, ¿qué es lo que quieres específicamente? Como antes, comer a solas con el héroe o dar un paseo juntos. O eso o algo así. ¿Significa eso, ese?
un hombre y una mujer mezclando sus cuerpos solos en el dormitorio. Belzebuth moviliza todo el conocimiento que conoce y da ejemplos. En el proceso, automáticamente comenzó a sentir una sensación de ardor en la cara, pero reprimió esas emociones tanto como pudo para obtener el contexto de las palabras del dueño y continuó hablando. Sin embargo, al escuchar las palabras de Belzebuth, el rey demonio sacudió la cabeza lentamente con una expresión sorprendentemente tranquila, que, en cierto modo, se podría decir que es una historia similar a esas cosas, pero estrictamente hablando, es un poco diferente, sí. Entonces, Belzebuth está un poco sorprendida por su reacción, que es más tranquila de lo esperado. Por otro lado, después de esas palabras, el rey demonio comenzó a mirar lentamente por la ventana. En este momento, pudo ver a su gente y soldados celebrando la victoria fuera de la ventana. Son los seres más preciados para ella, y aquellos que tienen un deber que ella debe proteger. Sin embargo, en este momento, se estaban convirtiendo en la causa principal de causar los problemas actuales para el rey demonio. La razón por la que Jem está luchando en este momento es que no importa cuánto piense en ello, piensa que sería irrazonable en muchos sentidos que saliera abiertamente con un héroe. Teniendo en cuenta el estado de Jem, ¿habrá alguna controversia en este punto? En las palabras del rey demonio, que contenían sentimientos de ansiedad, Belzebuth pudo reconocer claramente lo que preocupaba a su dueño. El rey demonio, el gobernante del reino de los demonios y la tribu demoníaca más fuerte. Sin embargo, no importaba cuánto poder igualara o superara el suyo, el héroe era definitivamente un ser humano. Si bien es cierto que hizo grandes contribuciones a los demonios y al reino de los demonios, no fue conocido por el público porque todo se hizo en tan poco tiempo. En esta situación, si el rey demonio y el héroe anuncian abiertamente su relación y comienzan a salir, existe el riesgo de causar controversia y confusión entre la gente del reino de los demonios o los demonios de alto rango, especialmente en una situación en la que el odio de los demonios hacia los humanos estaba en su apogeo justo después de que la guerra acababa de terminar, como ahora. Entonces, desde ese punto de vista, creo que podría ser bueno mantener cierta distancia del héroe, al menos por un tiempo. No puedo hacer eso, así que Jem está preocupado. ¿No sería natural que Jem se sintiera traicionado si se distanciara del héroe en esta situación? Comenzando con el banquete para conmemorar la victoria tarde o temprano, se suponía que el rey demonio participaría en varios eventos oficiales de varias maneras. Si, en el proceso, evitaba o mantenía intencionalmente una distancia del héroe, el héroe que logró el mayor logro en esta guerra probablemente sentiría la misma sensación de traición que antes, más allá de la simple tristeza. Por supuesto, al hablar de esto con anticipación, puede calmarlo hasta cierto punto. Sabía muy bien que el corazón humano no es tan simple. En particular, si el objetivo era un guerrero que tenía cicatrices en su corazón en muchos aspectos, podría ser aún más problemático. Desde la perspectiva de un guerrero, pensarás que ahora que has ganado la guerra, podrías estar abandonándote a ti mismo. Si yo estuviera en la misma posición, estoy seguro de que incluso Jem se sentiría así. Ciertamente, él también lo haría. Belzebuth suspira y acepta las palabras del rey demonio que habla con firmeza. Entonces empezó a pensar en ello más seriamente. Exactamente. En este punto, no sería fácil para su majestad descuidar al héroe y tratarlo de cerca de muchas maneras, y reunirse solo dentro del castillo inevitablemente tendría restricciones de una forma u otra. Además, los rumores están destinados a extenderse de una forma u otra. Después de pensarlo por un tiempo, Belzebuth comenzó a tratar seriamente de encontrar una solución a este problema. Una forma de no agitar al pueblo y al mismo tiempo no herir al héroe. Una forma de que el rey demonio pase el tiempo capturando de manera estable los corazones de los guerreros sin tener que mirar a su alrededor. Y después de un tiempo, su cerebro superior pronto pudo idear un método que no se consideraba malo en muchos sentidos en este sentido. Su Majestad. Si es así. Un gran salón de banquetes ubicado dentro del Castillo del Diablo. Allí, no era como las celebraciones de trasplantes de hígado del pasado. Se estaba celebrando un banquete para rezar formalmente por la victoria en la guerra. Magníficas decoraciones llenaban la amplia sala y los músicos actuaban. Y la rica y lujosa comida preparada hasta el punto de romper la parte superior de las piernas, y los dignatarios del reino de los demonios llenando el salón de banquetes. Entre ellos, vestido con una túnica especialmente preparada, me quedé entre los generales del reino de los demonios y levanté una copa con ellos, por la gloria del reino de los demonios, porque las tribus demoníacas brindan con la declaración del rey demonio levantándose del trono y levantando una copa. Siguiendo con ellos, bebí el vaso que tenía en la mano.
El dulce pero sutil aroma del vino se sintió justo después de eso. Como era de un banquete real, el sabor era tan bueno como cualquier alcohol que haya bebido, y la comida que siguió inmediatamente me hizo sentir el sabor y el sabor un paso más alto que cualquier comida que haya comido. Como era de esperar, el banquete real también es un banquete de victoria, así que es diferente pase lo que pase. En retrospectiva, era natural que un banquete de este tipo fuera el lugar para mostrar el poder nacional y la dignidad de un país, por lo que era natural presentarlo mejor. Históricamente, la razón por la que varios líderes disfrutaban de espléndidos banquetes no era simplemente porque les gustaba jugar, sino también porque tenían fines políticos. En cualquier caso, gracias a esto, mientras disfrutaba de un lujo en el que nunca había pensado en mi vida anterior, mi mirada comenzó a dirigirse al rey demonio que estaba sentado en el trono y recibía audiencias de la gente. Al tratarse de un acto oficial, destaca la aparición del diablo llevando un velo para cubrir su rostro. A su lado, numerosas personas que podían decir a simple vista que tenían un estatus noble estaban realizando entrevistas. Felicitaciones por su victoria, Su Majestad. Todo esto es gracias a Su Majestad. Usted también sufrió mucho durante ese tiempo, Duque Simeón. Espero que en el futuro nos ayuden a hacer que este país devastado por la guerra vuelva a ser rico y fuerte. ¿Es posible, Majestad? Haré lo mejor que pueda. Si necesita algo, dígamelo, Su Majestad. Dios Issacar. Como siempre, continuaré mostrando una lealtad inquebrantable a Su Majestad. Su lealtad no será olvidada. Por favor, cuídame bien de ahora en adelante, desde los ancianos hasta los jóvenes demonios. El rey demonio, cuya existencia innumerables personas inclinan la cabeza y pronuncian palabras de lealtad y alabanza. Aunque es una persona con la que tengo una relación romántica, sin embargo, en este momento, mientras la miro así, no pude evitar sentir vagamente que había una gran distancia entre ella y yo, no importa lo valiente que sea. Después de todo, para mí, una persona normal, el señor de los demonios podría ser demasiado oponente. Por supuesto, no tenía la intención de rendirme o renunciar a la relación que tenía con un amante. La razón por la que he sufrido hasta ahora es porque quería ganarme el amor del rey demonio. Pensaba que podría soportar esta carga. Sin embargo, aparte de esa resolución, en este momento, no pude evitar sentir el gran peso de la existencia del rey demonio con mayor claridad y, honestamente, en este sentido, comencé a sentir una ligera sensación de encogimiento. En ese momento, allí, al momento siguiente, escuché una voz en mis oídos como si la hubiera escuchado en alguna parte. En respuesta, giré la cabeza en la dirección del sonido. Justo después de eso, la figura de una mujer comenzó a aparecer en mis ojos. Pero, en el momento en que vi su rostro, no pude evitar inclinar la cabeza automáticamente. De pie allí, era un demonio femenino con una apariencia que nunca antes había visto. Tiene ojos azules y cabello rubio dorado trenzado en trenzas. Una hermosa mujer con un sentimiento radiante con un cuerpo que se considera perfecto, similar al del diablo. En este momento, su rostro se sonrojó ligeramente como si se avergonzara de algo. Aunque también es una mujer hermosa, me dio la impresión opuesta de la Maban, una belleza orgullosa que se sentía solemne y fría a la vez. Pero, aparte de estas impresiones que de repente me vinieron a la mente, en este momento, saludé a esta mujer demonio por primera vez que me habló con un poco de cautela. Hola. Discúlpame, pero ¿quién eres tú? Hubo muchos camaradas que derramaron sangre juntos, pero no había más remedio que mantener cierta tensión en este lugar lleno de demonios de alto rango, especialmente entre los demonios, ya que todavía hay personas a las que no les gusto como humano, necesitaba tener cuidado de no quedar atrapado en cosas molestas que pudieran suceder. Mirándome así, la chica frente a mí hizo una expresión aún más vergonzosa y trató de decir algo con una expresión nerviosa. En ese momento, yo estuve aquí. Al momento siguiente, una mujer aparece por detrás de ella y la agarra ligeramente del hombro. Justo después de eso, incliné respetuosamente la cabeza y la saludé, ya que era cortés. Hola, Belzebeauti. Mucho tiempo sin vernos. Guerrero. Capítulo 65. Como era de esperar, te has dado cuenta desde el principio. Belzebeauti, el primer ministro del reino de los demonios, apareció con una belleza que nunca antes había visto. En ese momento, me habló con una expresión que parecía que se estaba divirtiendo, a diferencia de su habitual impresión ligeramente abrasiva. Lo siento, creo que tu hermano estaba un poco nervioso y fue un poco grosero. Belzebeauti habla mientras abraza suavemente los hombros de una mujer demonio que está inquieta al frente. Luego hizo una expresión seria como si goteara miel y continuó hablando. De todos modos, parece que estaba bastante nervioso después de conocer a ese famoso héroe.
¿Sería tan amable de perdonar a este niño por su error? Está bien. No hay nada de malo en algo así. Para ser honesto, fue grosero y no tenía nada que hacer y simplemente hablé con él, así que lo dejé ir ligeramente. Por supuesto, sabía que entre los nobles estrictos del Imperio Halcón, había personas que importarían todo tipo de incluso por cosas como esta, pero desde mi punto de vista, no había razón para eso, y no era ese tipo de personalidad. Y, viendo mi reacción así, después de que Belzebeauti la soltó de sus brazos, sonrió y me dijo, esta niña se llama Esther. Como hermano menor de mi pariente, es la primera persona que viene a la fiesta del Palacio Real hoy. Bar. Encantado de conocerte. Lo es. Mi nombre es Esther, un demonio femenino llamado Esther que habla con una voz ligeramente rígida mientras me mira. Honestamente, con solo mirar su apariencia, tenía una mirada que me hizo sentir que Boss Beauty era más joven. En primer lugar, como Eliseo era el ejemplo perfecto, yo era muy consciente de que entre los demonios había bastantes personas con una gran diferencia entre su apariencia física y su edad real. Entonces, desde el punto de vista de ser introducido, saludé a Esther cortésmente, guerrero. Mi nombre es Alan Savior. Encantado de conocerla, señorita Esther. Esther asintió rígidamente ante mi saludo. Mirándola así, pude reconocer claramente que estaba muy tensa incluso a simple vista. ¿Estás tan nervioso solo porque me conociste? Bueno, estoy seguro de que hubo bastantes cosas que hice bajo el nombre de un héroe, pero, al ver la reacción de Esther de esa manera, fue en ese momento que me pregunté si me había vuelto bastante famosa entre los demonios. Oh, ahora que lo pienso, ya es el momento. Perdona. A partir de ahora, como ex miembro de la Guardia Real, tengo que ir a escoltar a Su Majestad el Rey Demonio, así que creo que debería irme ahora mismo. Ah. No. Espera un minuto. Belzebeauti de repente saca su reloj de bolsillo y habla con voz urgente. Al mismo tiempo, el rostro de Esther, que estaba a su lado, comenzó a parecer momentáneamente avergonzado, pero Belzebeauti abandonó el lugar como si huyera, dejando una palabra con voz agradable. Entonces Esther, esta hermana se irá a trabajar, así que pasa un buen rato con el héroe. Hasta luego. Sí. Ese. ¿Qué es eso? ¿Por allá? Belzebeauti me confía a Esther de una manera inesperada. Su actitud de repente me hizo sentir como si me hubieran apuñalado en la nuca. ¿Qué es esto? ¿Apareciste de la nada y me lanzaste a tu hermana menor así? Preferiría ser alguien con quien siempre he estado cerca, pero no pude evitar sospechar en muchos sentidos de su comportamiento, que siempre desconfió de mí. Esa vez, con una sensación un poco sutil, estaba confundida en la situación en la que Esther y yo nos quedamos solas. Allí, tú. Sí. Al momento siguiente, Esther comienza a acercarse a mí cautelosamente. Luego, agarró el dobladillo de mi ropa, lo tiró ligeramente y abrió la boca en voz baja. Por un tiempo. ¿Podría seguirme, por favor? Solo toma un momento, Pozo. Así es, preguntó Esther con voz desesperada, con el rostro enrojecido. Como resultado, en una situación en la que me siento sospechoso y cauteloso en muchos sentidos, he movido mis pasos de acuerdo con su solicitud. No lo sé, pero para saber exactamente qué significa esta situación. Para ser precisos, fue idea mía que para averiguar por qué Belzebeauti inventó esta situación, era necesario entrar primero en la guarida del tigre. En primer lugar, no hay forma de que Belzebeauti hubiera hecho algo así sin pensarlo, así que ¿cuál es el motivo oculto? Sintiéndome sospechoso en muchos sentidos, primero volví mi mirada hacia Esther, que caminaba conmigo. Incluso a simple vista, una hermosa mujer con una actitud nerviosa. Para ser honesto, si no fuera por el rey demonio y su amante, verla como un hombre no tendría más remedio que mostrar interés en ella. De repente, comenzó a surgir en mi cabeza una hipótesis sobre su belleza y la actitud de Belzebeauti. De ninguna manera. ¿Es esto? Tratando de alejar la relación entre el señor de los demonios y yo al tener a tanta belleza a mi lado. Situacionalmente, era muy probable que el rey demonio le hubiera contado su relación con Belzebeauti, un ayudante en el que confiaba. Y este hecho debe ser desagradable en muchos sentidos desde el punto de vista de Belzebeauti, que ha desconfiado de mí como ser humano. Desde ese punto de vista, había una alta posibilidad de que Belzebeauti tuviera una idea para separarme de alguna manera del rey demonio, y para esto, pensé que podría traer a Esther, un miembro de su propia familia y una belleza considerable, a mi lado. Interesante. Para verlo, fue un poco laxo ya que el rey demonio estaba sentado justo frente a él, por lo que es probable que fuera apaciguamiento o intimidación.
Te daré una belleza como esta, así que dime que rompa con el diablo por tu cuenta. Por supuesto, la historia detallada se dirige a un lugar desierto conmigo, aunque estoy fingiendo ser tímido. De hecho, existe una alta posibilidad de que tenga un aspecto como el de una serpiente en la medida en que esté movilizado para este tipo de trabajo, por lo que tarde o temprano podrás escucharlo. Fue entonces cuando estaba dando vueltas a mi cabeza y pensando en el futuro. Finalmente, Esther se detuvo y me miró lentamente. En este momento, el lugar al que llegamos era un pequeño jardín ubicado en un área remota del castillo demoníaco, sin ver a nadie más a tu alrededor. Un lugar muy tranquilo donde solo resuena el sonido de pequeños bichos salvajes. Allí, Esther me miró y dijo, irradiando una belleza impresionante a la luz de la luna, esto debería ser suficiente. No hay ojos alrededor. Esther habla en un tono completamente diferente al de antes. En respuesta, le hablé con aún más vigilancia, pensando que finalmente había comenzado a revelar sus verdaderos colores en un lugar donde ya no necesitaba notar a los demás. Ciertamente, si estamos aquí, podemos hablar casualmente entre nosotros, entonces. ¿Por qué estás gastando una broma como esta? ¿Dónde puedo obtener más detalles? Efectivamente. ¿Lo notaste desde el principio? Como era de esperar, tienes la perspicacia de un guerrero. Esther comienza a mostrar una reacción ligeramente feliz a mis palabras. En respuesta, dije con una sonrisa en los labios, sintiéndome como si estuviera viendo a un jefe elogiando a los jugadores antes del partido. Nada demasiado grande. Fue porque había muchas lagunas en muchos sentidos, empezando por el hecho de que Belzebeuti no era la persona que me confiaba a mi hermana menor. ¿Es así? Aún así, pensé que tal vez temblaría un poco mientras veía esto. Lo siento, pero incluso si se ve así, como un cuerpo con un dueño, no tengo suficiente coraje para cometer actos de ser influenciado por otros. A la historia de Esther sobre tratar de embellecer, respondí con firmeza. Por supuesto, para mí, que odia a NTR hasta el extremo, no tenía absolutamente ninguna intención de traicionar al Señor de los Demonios con el que tenía una relación en este momento. Incluso si la otra persona es una gran belleza, el acto sucio de caer en ella y traicionar el amor equivale a negar mi convicción y mi vida entera. En ese momento, mirándome expresando mi intención de no ceder a tus tentaciones de esa manera. Por alguna razón, en lugar de expresar hostilidad o disgusto, se sonrojó un poco y comenzó a sonreír un poco. Además, parece que las preocupaciones de Jem fueron en vano. Sí. Al momento siguiente, Esther comienza a contar una extraña historia que es diferente de lo que había pensado. Empecé a sentir una sensación de incongruencia por un momento sobre esto, pero, sin prestar atención a mi reacción, Esther continuó hablando con una sonrisa en su rostro. Lo siento, héroe, no era mi intención, pero terminé engañándote por un tiempo. Sin embargo, esto también era necesario para nuestra futura relación, así que espero que no te sientas demasiado ofendido. No, ¿qué es eso? Empecé a reconocer algo a través de las palabras de Esther. Justo después de eso, sentí una profunda confusión y desconcierto acerca de un hecho del que me di cuenta tardíamente. Así las cosas, le hablé a Esther con cuidado y con la sensación de que flotaba una rima. Yo, allí, mente. Diablo. ¿Su Majestad? Sí. ¿Por qué, guerrero? Oye. Era real. Capítulo 66, la cita está clara. ¿Por qué, héroe? Esther parada frente a mí. No, mirando al diablo. Sintiéndome bastante nervioso, hice la pregunta lo más casualmente posible. Artículo. Solo porque tengo un poco de curiosidad. Esa mirada. ¿Cómo lo hiciste? De alguna manera lo noté a través de mi intuición, pero parece que hay bastantes diferencias entre la apariencia actual y la apariencia original de Su Majestad. ¿O, te refieres a esto? Con esas palabras, el rey demonio acaricia ligeramente su cabello rubio. Aunque la pregunta en sí se hizo apresuradamente, de hecho, en este momento, me sentía bastante sospechoso sobre la aparición del rey demonio. Un señor de los demonios en la forma de Estelle, una demonio femenina con cabello rubio y ojos azules. No solo cambiaron el color de los ojos y el cabello, sino que la forma de la cara y el tono de piel eran ligeramente diferentes, y la voz también era bastante diferente a la del rey demonio habitual. Para ser honestos, ambos tienen una sola cosa en común, son grandes bellezas, pero en realidad, pueden considerarse personas diferentes que no tienen nada que ver entre sí. Y en respuesta a estas preguntas, el rey demonio me dijo con una ligera sonrisa en sus labios, no es tan bueno. Es solo que la capacidad de transformar el cuerpo se ha corregido con magia, y aún así, el esqueleto básico no se puede cambiar.
Con esas palabras, el señor de los demonios volvió a su forma original por un momento y luego volvió a la forma de Estelle. A primera vista, parecía ser un camaleón que cambiaba de color. Es sencillo para mí ajustar la forma de mi piel, el color de mi cabello y ojos, el grosor de mis músculos de esta manera. Por supuesto, no todos los demonios son así, y solo aquellos que han sido entrenados desde la infancia para prepararse para emergencias como yo pueden usar esta habilidad. Está bien. A medida que escuchaba la historia del rey demonio, llegué a comprender hasta cierto punto que ella había aprendido este tipo de habilidad de transformación. Ciertamente, si el monarca de la dinastía Han tuviera esta habilidad, sería más fácil en muchos sentidos salir de situaciones peligrosas. Ahora, el reino de los demonios está fuera de peligro hasta cierto punto, pero podría haber sido utilizado como una mano bastante útil si la situación se hubiera agravado por la alianza tribal. Ese fue el momento en que lentamente asentí con la cabeza en relación con esta situación actual. Yo. ¿Cómo estás, guerrero? Sí. El señor de los demonios de repente me hace una pregunta. Luego, se sonrojó un poco avergonzada, se puso la mano en el pecho y dijo, «Esta mirada mía. ¿Cómo lo ves, Poco? ¿No es extraño? La pregunta del rey demonio parecía contener un poco de anticipación junto con la vergüenza en su rostro. Sobre esto, automáticamente hago esta pregunta después de que las chicas están más cuidadosas que de costumbre y dicen, ¿cómo estoy? Pude reconocer que era similar a preguntar. Se dice que este tipo de pregunta es el tipo de pregunta en la que tu simpatía sube y baja si dices una palabra incorrectamente. No. Tal vez sea un tipo más difícil que eso. Ya sabía por varias experiencias e información que el hecho de que una mujer pregunte sobre su apariencia tiene más peso del que imaginaba. Además, es diferente de aquel en el que solo tienes que hacer un buen trabajo para encontrar la imagen equivocada. En este momento, se podría decir que el nivel de dificultad era muy alto en el sentido de que el rey demonio era claramente diferente de lo habitual. Por supuesto, hablar de algo extraño o incómodo aquí con una apariencia diferente a la habitual es como tomar un tren expreso a Narak. Pero aún así, si dices que eres más guapa de lo habitual, entonces estás diciendo que suelo ser fea. Era una respuesta con un riesgo considerable en el sentido de que podían pensar de la misma manera. Al fin y al cabo, una cuestión que está prácticamente cargada de minas terrestres en ambos lados, en un sentido u otro. Con respecto a esto, hice todo lo posible para encontrar la mejor respuesta por cualquier medio mientras giraba la cabeza más que cuando me arrodillé por primera vez frente al rey demonio hace un momento. Y como resultado, la respuesta salió de mi boca. No es extraño en absoluto. Aunque la atmósfera general ha cambiado, parece que la belleza de su majestad el rey demonio sigue siendo inquebrantable. Eso. ¿Es así? ¿Qué? Me alegro entonces. Eso es todo. En cierto modo, se puede decir que es neutral a su manera. Mi comportamiento de saltarme la respuesta mientras desvía el tema a una historia como belleza fundamental. Y sobre esto, afortunadamente, el rey demonio hizo una expresión bastante feliz y comenzó a sonrojarse aún más. Al mismo tiempo, automáticamente dejé escapar un suspiro de alivio en mi corazón. Elisa mira a su alrededor con expresión seria en medio del salón de banquetes. Al mismo tiempo, Rebecca, que estaba de pie al lado de Elisa, expresó una ligera pregunta y habló con cautela. Es extraño, parece que el capitán no es visible por alguna razón. ¿Y tú? No puedo verlo en absoluto. Elisa tuvo que mirar alrededor del castillo desde el comienzo del banquete debido a sus deberes de patrulla como miembro de la Guardia Real. Después de terminar eso, inmediatamente llegó aquí con el vestido que había preparado de antemano, pero la heroína no se veía por ningún lado a los ojos de Elisa. Y este también fue el caso de Rebecca, quien se encontró con Elisa y se vio obligada a acompañarla después de llegar tarde a la fiesta navideña mientras dormía demasiado. No hay forma de que el capitán durmiera hasta tarde como yo. ¿Dónde demonios has estado? Por mucho que mirara a su alrededor, la figura de un guerrero no se podía ver. Y después de un tiempo, un hecho relacionado con este momento comenzó a aparecer automáticamente en la mente de los dos. Allí. ¿Eres Elisa? Espero que tú. ¿Tú también pensabas eso? Coincidencia. Yo también. Un hombre desaparece sin razón en un elegante y ruidoso salón de banquetes. Solo había una cosa en la que los dos podían pensar sobre el hecho de que no los habían visto durante más de 20 minutos, y no era simplemente ir al baño. Debe ser una cita, ¿verdad? Habrá una cita, claramente. Las circunstancias sugieren que en algún lugar de este castillo real, es probable que el héroe esté coqueteando con la mujer que hizo la confesión en cuestión. Con respecto a esto, Elisa habló con voz ensangrentada,
sintiendo automáticamente que sus ojos estaban en llamas. Vamos a buscarlo. Rebeca. Y Amelda, sí, Muy bien, seguiré tus órdenes. Maestro. Rebeca, que se siente un poco avergonzada por las palabras de Elisa, pero las acepta. Amelda, una elfa oscura, respondió con una voz de lealtad. Así, los tres estaban a punto de abandonar el salón de banquetes. Niadan, sí. Eliseo estaba a punto de abandonar el salón de banquetes, pero una persona llamó su atención. A diferencia de la mayoría de las personas en este lugar que llevaban vestidos, ella vestía una llamativa armadura dorada e incluso un casco, y respondió de inmediato a las palabras de Elisa. Elisa, ¿qué ha pasado? Aquí está. No vino un héroe al banquete hoy. Estoy aquí. Te vi hablando con Belce antes. Eso. Ya veo. ¿Sabes dónde estás ahora? No lo sé. Respondió a las palabras de Elisa con una voz seca y ligeramente sutil. Niadan. Al menos, sería bueno saber con quién se fue el héroe y por qué camino, pero parece que Niadan no sabe sobre el asunto relacionado con esto. En el momento en que el corazón de Eliseo comenzó a ponerse aún más ansioso por esto, me refiero a allá. Entonces tal vez, el nombre que me vino a la mente al momento siguiente. Del mismo modo, Elisa preguntó cautelosamente el nombre de la persona que no aparecía aquí. Con respecto a esto, Niadan produjo una respuesta a Eliseo con un sentimiento ligeramente mecánico, sin mucha vacilación. Lo mismo aquí. Él también fue visto al principio, pero ahora es invisible. Elisa frunció ligeramente el ceño ante las palabras de Niadan por un momento. Sin embargo, inmediatamente después de eso, borró esta expresión de su rostro y se puso una máscara con expresión de carretera lo más rápido posible. Está bien. Gracias Nathan, haz un buen trabajo como escolta. Esfuerzo. Inmediatamente después de obtener información adicional a través de amigos, Elisa comenzó a mirar alrededor del interior del castillo, sintiéndose aún más nerviosa. Mientras tanto, Rebeca, que la había estado siguiendo y escuchando una serie de historias, mostraba una expresión compleja que era indescriptible. Así es, Elisa. Quizás Eliseo realmente piensa que el amante del capitán es él, no estoy seguro, pero las posibilidades son bastante altas. Bajo. Pero si ese es realmente el caso, incluso si es Elisa Sama, no lo sé, solo búscalo ahora. De todos modos, esto es solo una duda. Porque todavía no estoy seguro de nada. Elisa habla mientras reprime a la fuerza sus complejos sentimientos. Al verla así, Rebeca no pudo soportar decir nada más y no tuvo más remedio que mantener la boca cerrada. En ese momento, al momento siguiente, Elisa y Rebeca se detienen repentinamente en su lugar. Y Amelda, frente a sus ojos, la figura de la persona que Eliseo estaba tratando de encontrar era claramente visible. Por alguna razón, a diferencia de lo habitual, su apariencia estaba ligeramente despeinada y su rostro estaba ligeramente sonrojado. No sé, me da la sensación de que algo pasó hace un momento. En el momento en que vio a Eliseo, dijo con una voz que se sintió un poco avergonzada. Hija mía, ¿qué haces aquí, mamá? Capítulo 67, marcas claramente visibles en la nuca. Está bien. Por eso me disfracé así, sí, no sé si después de que haya pasado un tiempo. Aparentemente, en un momento como este, anunciar el hecho de que soy un amante tuyo, un ser humano, es una carga en muchos sentidos. Inmediatamente después de escuchar la situación general explicada al rey demonio, asentí lentamente con la cabeza tal como estaba. Ciertamente, se dice que soy un hombre valiente que ha hecho muchas contribuciones desde el punto de vista del final de la guerra, pero como humano, salgo abiertamente con el rey demonio como amante. Al menos durante un tiempo, a ella y a mí nos benefició quedarnos así, si no más tarde. Más bien, desde mi punto de vista, podría decir que la situación actual es más cómoda en el sentido de que puedo pasar el rato con ella sin tener que prestar atención a los demás. Gracias. Gracias por cuidarme así. ¿Qué? De todos modos, ¿no son amantes? Simplemente estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Con esas palabras, el señor de los demonios se sonrojó ligeramente. Al mirar su apariencia inesperadamente linda, puse una expresión aturdida por un momento y ella me quitó los ojos. Aunque la apariencia pueda ser diferente, en la situación actual cuando sabes quién es esta persona frente a ti, cuando la vi frente a mí, automáticamente sentí que mi corazón latía con fuerza, a diferencia de la vez anterior cuando estaba cauteloso. Así, los dos nos sentamos uno al lado del otro con nuestros rostros sonrojados en un silencio incómodo durante un rato. Y después de un tiempo, el rey demonio fue el primero en romper este silencio. Pues entonces,
Lo haré en el futuro, y volveré por ahora. Aunque mi sustituto está tomando el relevo, también es difícil estar fuera por mucho tiempo en estas circunstancias. Con esas palabras, el rey demonio se levanta lentamente de su asiento. Al verla así, le hablé con voz educada, con una profunda sensación de felicidad que aún perdura en mi corazón. Su Majestad, Su Majestad. Luego, dentro de un rato, haré lo mismo. Está bien, la próxima vez que nos veamos. Encontrémonos en un lugar más cómodo y sin distracciones. Después de eso, los dos nos miramos a la cara por un rato y nos separamos con una suave sonrisa en los labios. A pesar de que es un cuerpo disfrazado, es porque pensé que no era muy bueno mostrarnos a los dos demasiado juntos en un lugar tan nevado. Después de que la apariencia del rey demonio desapareció de la vista y pasó algún tiempo, sintiéndome un poco relajado, comencé a regresar lentamente al salón de banquetes. En ese momento, sí, Elías, la madre, cuyo aspecto es claramente desorganizado. Ante esto, Elisa sintió que la ansiedad que tenía en un rincón de su corazón se profundizaba y comenzó a abrir la boca con cautela. Mamá. ¿Dónde has estado? Sí, solo un poco. Estaba un poco borracho y quería tomar un poco de aire fresco. Elías habla con voz rígida, como si estuviera poniendo excusas, claramente diferente de lo habitual. Escuchando sus palabras como si estuviera ocultando algo, Eliseo sintió que la inquietud en su corazón se retorcía violentamente y le habló de manera argumentativa. Ha pasado un tiempo desde que comenzó el banquete, así que ya estás borracho. Mamá, no bebes así. Eso, Elías comienza a mostrarse claramente desconcertado por las palabras de Elisa. Sin embargo, pronto corrigió la expresión de su rostro por un momento, miró a su hija frente a sus ojos y dijo, por supuesto que lo es, pero... Después de todo, ¿no deberías beber un poco en un día como hoy? Porque la guerra ha terminado y los territorios perdidos han sido perfectamente recuperados. Ciertamente, Elisa todavía tenía muchas cosas que quería decir sobre las palabras de su madre, pero sin embargo, optó por mantener la boca cerrada. Al verla así, Elías, con su habitual sonrisa en los labios, se acercó sigilosamente a su hija y le acarició suavemente el cabello. Hija mía. Debes haberte preocupado mucho por tu madre. Incluso vine a buscarte a propósito así, muchas gracias. Mi hija ya es adulta. El rostro de Elisa se sonrojó ligeramente ante el cálido toque de su madre. De esa manera, la atmósfera que había estado un poco perturbada por un momento pareció desaparecer rápidamente, y Rebeca, que estaba de pie en la parte de atrás, suspiró aliviada ante este hecho. Gracias a Dios. Para ser honesto, estaba nervioso de que algo pudiera pasar. Rebeca se sintió aliviada de que esto no se hubiera convertido en algo serio, sabiendo muy bien que nada en este mundo es más aterrador que una historia de amor. Pero, a diferencia de Rebeca en este momento, Elisa, suavemente abrazada en los brazos de su madre, Elías, sigue en un estado de confusión. No, en cierto modo, estaba en medio de la agudización de sus sentidos mientras se veía atrapado en un torbellino de emociones más serias que antes. Este olor corporal no es el de tu mamá habitual. Se mezcla con cosas de otros hombres. Y a juzgar por este latido, mamá todavía está bastante nerviosa. Además, no lo sabía cuando lo vi de lejos, pero esa cosa que veo ahora. Eso es obviamente. En este momento, la nuca de Elías es visible justo delante de la nariz de Elisa. Allí, una marca que no había podido reconocer hasta ahora, pero que ahora aparece claramente en sus ojos. Los labios pálidos dejados por alguien. O algo así como que quedaban marcas de dientes. Y, en cuanto a lo que eso significa, aunque no tenía experiencia práctica, Eliseo estaba muy consciente de lo que había visto y oído en los libros. Pero, en este momento, Eliseo no podía soportar señalar abiertamente el hecho. En el momento en que preguntas, ¿qué palabras saldrán de la boca de su amada madre? Sobre cuál es el secreto de una madre que se oculta incluso a su hija, porque sentí mucho miedo. Mamá. No. Tía, eso es lo que estoy pensando. ¿No es así? Por favor. Por favor, di que no. Por favor. Elisa está haciendo todo lo posible para negar la imagen parpadeante frente a sus ojos. A propósito, justo en ese momento, sí, de repente, una vocecita vino desde un lado. En ese momento, desde el punto de vista de Elisa, la misma voz que nunca antes había querido escuchar. Así las cosas, se dio la vuelta lentamente. Luego, la figura de una persona que comenzó a aparecer en sus ojos. En el momento en que te das cuenta de lo que es, Elisa ya no podía mantener su expresión facial normal. Yo. Dragón. Comprar.
Pozo. En este momento, mientras miraba a Eliseo, el guerrero estaba haciendo una expresión algo vergonzosa en muchos sentidos. Inmediatamente después de eso, el héroe miró lentamente y rápidamente abandonó este lugar y desapareció en algún lugar. Incluso a simple vista, la actitud del héroe como si tuviera algo que ocultar. Aún reconociéndolo, por un momento, Elisa comenzó a sentir un gran revuelo en su corazón. ¿De verdad? ¿Lo fue? ¿Realmente? ¿Mamá es realmente una heroína? Luego, la marca en la nuca de mamá es la que dejó el héroe. La fría realidad que a Elisa le marea la cabeza solo de pensarlo. Aún reconociéndolo, las lágrimas comenzaron a gotear de los ojos de Eliseo. El S.A.E. Después, la imagen de su hija empezando a sollozar en sus brazos. Como resultado, la cara de Elías comenzó a verse bastante avergonzada, y pronto le preguntó a Rebeca y a Melda, quienes estaban observando la situación justo frente a ellas. Este niño. ¿Por qué estás haciendo esto ahora, Pozo? Es decir. Así que, Rebeca reacciona vacilante a preguntas que son difíciles de responder en muchos sentidos. En ese momento, en lugar de ella, Amelda, que estaba de pie a su lado, habló con voz tranquila. Disculpe, señora, parece que el maestro está un poco borracho. También vieron claramente el hecho de que el héroe vino aquí por un tiempo y luego regresó después de ver a Elías y Elisa juntos. Automáticamente reconocí lo que significaba, pero no podía soportar decir la verdad al respecto. Era porque existía la posibilidad de que se enfrentaran a una situación que no podrían manejar si tergiversaban el hecho de que a Elisa le gustaba la persona que tuvo una cita con Elías. Y afortunadamente, Elías asintió lentamente con la cabeza, como si entendiera lo que decía Amelda. Pero este niño a menudo llora cuando está borracho. ¿Está bien ahora? Porque mamá está aquí, no llores, mi bebé. Euka. Oye. J-E-J-E-J-E-J-E. Con esas palabras, Elías comienza a calmar a su hija con el toque de su madre. En respuesta, Eliseo solo derramó más lágrimas de tristeza mientras recibía su toque. Pero, la gente que está aquí en este momento, Elías, así como Rebeca y Amelda, que estaban viendo esto, no lo sabían. El hecho de que las lágrimas que brotaran de sus ojos nunca fueran lágrimas de resignación o desesperación. El hecho de que sean lágrimas llenas de emociones de tristeza y resolución por el hecho de que tendrá que librar una sangrienta batalla con su amada madre. Capítulo 68. El resultado de ajustes muy bruscos durante el proceso de producción. Elisa en los brazos de Elías y las dos personas que lo observan, mirándolos. Automáticamente pensé que sería mejor evitar este lugar por ahora. No conozco los detalles. En primer lugar, no parece el tipo de ambiente en el que estaría. En el caso de Amelda, que se había convertido en una elfa oscura, definitivamente era propiedad de Elisa y pertenecía a su familia. El caso de Rebeca era un poco ambiguo, pero probablemente era como una amiga, ya que las había visto a menudo saliendo últimamente. Por mucho que en muchos sentidos me importe profundamente el trabajo de Eliseo frente a tales personas en los brazos de su madre, salí silenciosamente del lugar sintiéndome un poco extraña. En el último momento, de alguna manera, la mirada de Elisa hacia mí parecía un poco sutil, pero no había necesidad de preocuparse demasiado por eso. Así, dejé atrás a Eliseo y a los demás y regresé en silencio al salón de banquetes. También era para terminar la comida que había sido interrumpida temporalmente debido a la conversación con el rey demonio. En ese momento, ahí estás, héroe. Estaba buscando otro lugar. Al momento siguiente, un hombre musculoso se acercó a mí con una sensación ligeramente violenta y me rodeó con sus brazos. Respondí con una sonrisa en mis labios por las acciones de Sansón. Salí a tomar un poco de aire fresco. Es porque no estoy acostumbrado a comer así. Por encima de todo, soy un ser humano, pase lo que pase. Jaja, no tienes que estar tan agobiado, héroe. Honestamente, ¿qué tiene de importante eso? Tú y nosotros, camaradas que derramamos sangre y luchamos juntos, nos sentimos cómodos como generales y colegas en el mismo reino de los demonios. Jaja, ¿qué? Gracias por decir eso. Está bien, entonces toma mi vaso también, ¿no es hoy un buen día? ¿Qué tal si te emborrachas esta noche? Muy bien. Si es así, tomaré una copa en un rato. Como me recomendó Sansón, tomé el vaso que estaba colocado frente a mí y me lo bebí directamente. Un sabor refrescante pero dulce que se puede sentir justo después. A través de esto, pude reconocer claramente que lo que pasaba por mi garganta no era solo alcohol, sino más bien vino fino que había sido moldeado y madurado con un esfuerzo considerable. Kia. Sabe bien, como era de esperar, beber es tan refrescante. Gobernante.
Toma otro trago. Esta es una bebida de alta calidad capturada por la alianza tribal esta vez. Junto con esas palabras, el vino dorado se vertió en la copa colocada frente a mí. Después de recogerlo, que me recordó al licor de alta calidad, lo bebí directamente entre mis dientes sin dudarlo. Para mí, que originalmente me gustaba el alcohol incluso en el mundo, poder disfrutar al máximo de estos buenos tragos era algo agradable en sí mismo. Esa vez, cuando estaba bebiendo con Sansón, una bebida que se sentía más dulce de lo habitual en el sentido de que en realidad era de alta calidad y también el vino de la victoria. De repente, la figura del rey demonio comenzó a aparecer en mis ojos, todavía sentado en el trono y obsesionado con la afluencia interminable de personas. Dadas las circunstancias, la persona sentada allí es probablemente el mismísimo rey demonio, ¿verdad? Sí, pero para ser honesto, parece difícil en muchos sentidos. Ni siquiera puedo disfrutar en un lugar como este y simplemente saludar todo el tiempo. Si lo piensas, es natural que ella se disfrace y establezca un apoderado, no solo por el aspecto político, sino por el tiempo personal y la fatiga del propio rey demonio. De esa manera, mientras intercambiaba saludos con varios demonios y veía al rey demonio, que parecía estar cansándose en tiempo real, no pude evitar sentir lástima en mi corazón. No es fácil ser un rey en un banquete como este. Mientras pensaba en eso, pensé que, si era posible, debería hacer todo lo posible para que ella pueda pasar un momento feliz incluso mientras está disfrazada de Esther. No sé si es el pasado, pero ahora definitivamente soy su amante. Como amante, traer felicidad a la otra persona es como una especie de deber, así que decidí hacer lo mejor que pude en este asunto. Mientras pensaba en eso, cuando incliné mi vaso una vez más. Sí. Oh, ¿estás aquí? El general demonio que se sentó frente a nosotros mientras emitía un sonido extraño. Vestía una túnica blanca plateada en todo el cuerpo y su rostro estaba cubierto con un casco, por lo que no pudimos ver su apariencia exacta. Pero inmediatamente después, Sansón le dirigió una mirada de bienvenida como si lo reconociera, y luego continuó hablando con una reacción un poco cansada. Fue difícil. Ciertamente, el trabajo de escolta es algo a lo que no estoy acostumbrado. Un demonio con armadura blanca plateada que habla con una voz que se siente cansada desde el fondo de su corazón. Quizás porque la modulación de voz estaba desactivada, la voz de la mujer se podía escuchar con relativa precisión desde su boca en este momento. De todos modos, trabajas demasiado, pero te lo tomas en serio. Si le das fuerza a todo tu cuerpo en cada momento así, no podrás durar mucho. Es un referente. Por cierto, ¿quién es este humano? Inmediatamente después de responder a las palabras de Sansón, los demonios me miraron tal como eran y expresaron sus dudas. A esto, Sansón le respondió con una sonrisa en los labios. Debes haber escuchado las noticias, ¿verdad? Este amigo es el guerrero Eren que hizo una contribución revolucionaria en esta guerra. Yo también me beneficié de este amigo en la última guerra. ¿Guerrero? Derecha. El poder que definitivamente puedo sentir es inusual. Me mira y habla con un tono un poco inusual, pero con una voz clara y seria. Justo después de eso, lentamente se quitó el casco y trató de presentarse formalmente. Pero en ese momento, encantado de conocerte, guerrero. Mi nombre es Samuel. Uno de los comandantes del cuerpo de demonios. Le deseo lo mejor en el futuro. Ella me mira y habla en un tono un poco inusual, Samuel. Pero en este momento, tan pronto como vi su rostro, no pude evitar sentir una fuerte conmoción. Esta cara, ¿cómo? En el trabajo original, ni siquiera apareció nada menos que Elías y los comandantes del ejército de demonios que solo existían en el escenario. Aunque era posible inferir aproximadamente su apariencia a través de las ilustraciones de introducción del juego, estaba claro que el escenario exacto no existía oficialmente. Pero en este momento, al observar a este comandante del cuerpo llamado Samuel, pude inferir automáticamente un hecho. A pesar de que la niña frente a sus ojos puede no haber aparecido en la obra original, el hecho de que un cierto escenario definitivamente existiera, eso también es un escenario que se construyó sin anticiparse a la situación actual. El comandante del cuerpo, Samuel, mirando hacia aquí sin casco frente a mí, con la piel clara y el cabello largo y prominente de color rosa claro en ambos lados, era pequeña y menuda. Pero, en el momento en que vi su rostro, no pude evitar sentir un tipo de emoción completamente diferente. Eso sería demasiado. En este momento, la cara de ella bebiendo un vaso frente a mí, no. ¿Qué tipo de cara? Emoticono. En este momento, para describir su rostro, tenía la forma de figura. Literalmente, tiene una forma con emoticonos incrustados en sus rasgos.
Aunque los demonios a su alrededor no prestaron atención a esto y no sintió ninguna sensación de incongruencia, desde mi punto de vista, su rostro no tuvo más remedio que darme una sensación compleja y sutil en muchos sentidos. Parece que esto sucedió después de hacer un montaje aproximado, ya que ni siquiera apareció. No importa cómo sea, ¿cómo puede ser el rostro de una persona figura? De esta manera, sintiendo una vez más que este mundo se basa en juegos, puse una sonrisa en mis labios lo mejor que pude y se lo dije. Encantado de conocerlo, comandante Samuel. Mi nombre es Héroe Eren Sabia. Aunque soy humano, espero verte en el futuro. He oído hablar mucho de ti. Robaron a Rab, robaron a Antioquía y pescaron con ella, a menudo robando alianzas enteras. ¿Crees que has hecho un gran trabajo? Ah. Sí. Gracias. Aunque la está felicitando seriamente, respondí con un poco de torpeza a su historia, lo que dificultó la concentración debido a su rostro en muchos sentidos. En ese momento, mientras observaba mi reacción, Sansón, que estaba sentado a mi lado, dijo con una carcajada, jaja. No seas tan tímido, guerrero. Por supuesto, sé muy bien lo feliz que es ser elogiado por la mujer más hermosa de la tribu demoníaca, pero no hay necesidad de estar tan inquieto con este nivel. Ah, por un momento, los comentarios de Samson sacuden mis estándares estéticos. Sin embargo, Samuel habló de esto con voz tranquila mientras sorbía su vaso. No hables así. Tuve la suerte de ganar el concurso. No hay necesidad de hacer un escándalo. Samuel habla con voz humilde. Tal vez simplemente sentí que no me importaba tanto. Aún así, no pude evitar tener una pequeña duda sobre el sentido estético de los demonios en el hecho de que estas caras de emoticonos fueran reconocidas oficialmente como hermosas. En ese momento, de todos modos, salió bien. Ya que Samuel también estuvo aquí, hay algo de lo que quiero hablar aquí. Sí, ¿qué es? Al momento siguiente, Samson comienza a abrir la boca con seriedad, borrando ligeramente la embriaguez que tenía en su rostro. En este sentido, pude reconocer instintivamente que algo importante estaba a punto de salir de su boca. Capítulo 69. Oportunidad de cambiar de imagen. Sansón empieza a ponerse muy serio. Luego, después de bajar un poco la voz, salió con este emoticono. No, empecé a hablar cuidadosamente con una mujer llamada Samuel. Escuchen, ustedes dos, esta es información que aprendí de una fuente bastante confiable. Quizás tarde o temprano, Su Majestad el Rey Demonio recibirá a una selección de narcisistas. ¿Elegir quién entregará? Eso es. ¿Qué es? Junto a mí, Samuel inclinó ligeramente la cabeza. Con respecto a esto, Samson puso momentáneamente una expresión ligeramente aturdida y luego nos habló con un poco de vergüenza. Ah. No. ¿De verdad no lo sabes? Héroe, aún así, ¿qué hay de ti, Samuel? No lo sé, nunca he oído hablar de él. ¿Qué está haciendo? Sansón parece un poco frustrado por la reacción de Samuel. Luego dejó escapar un pequeño suspiro y habló con voz tranquila. Ja. Bueno, si no lo sabes, no hay nada que puedas hacer. Para darte una breve explicación, Narsil se refiere al mejor guerrero de nuestro reino de demonios, y para identificarlo, nuestros demonios han celebrado un torneo una vez cada 5 años y han realizado un concurso para competir entre guerreros. Es una competencia. ¿Es una especie de duelo? Como las peleas de gladiadores que los humanos solían luchar en la arena. Bueno, se puede decir que es similar, pero será ligeramente diferente en naturaleza. Esta selección de Narsil no es con simples fines de entretenimiento como lo hacen los humanos, sino también con el propósito de elegir a personas talentosas del reino de los demonios, independientemente de su estatus social. En otras palabras, se podría decir que esta selección de Narsil es la misma que el examen militar en la dinastía Joseon. Por supuesto, no se puede decir que no haya mucho entretenimiento en él, ya que inevitablemente seguirá una batalla entre guerreros talentosos. Se podría decir que es bastante motivador en el sentido de que discrimina a una persona como prueba y da como resultado ciertas recompensas como la fama, la riqueza y la posición oficial. Después de responder a mi pregunta de esa manera, Samson bebió todo el camino del vaso que sostenía en su mano y continuó hablando. A pesar de que el torneo ha sido suspendido debido a la guerra contra la Unión Tribal, ahora que la guerra ha terminado, parece que el torneo se llevará a cabo tarde o temprano. Especialmente en este caso, dado que la pausa ha sido tan larga, existe una alta posibilidad de que la escala sea la mayor de la historia. Sansón habla con una voz bastante emocionada. Sin embargo, a diferencia de lo que pensaba, mostré una actitud un poco casual, pensando que la historia no era tan atractiva. Bueno, es bastante interesante, pero
Si es así, ¿no sería simplemente un espectáculo desde mi punto de vista? Después de todo, soy humano, así que no podré participar. Del mismo modo, a pesar de que solo estoy en mi tercer año, definitivamente soy el comandante del cuerpo y no hay forma de que a alguien como yo se le permita participar en el puesto de selección de nuevos reclutas. Por supuesto, no sería una mala historia si fuera simplemente un espectáculo, pero eso es todo. No sabía por qué Sansón estaba hablando de esto tan seriamente, pero justo después de eso, como si esperara nuestra reacción, Sansón naturalmente sonrió y sacudió la cabeza lentamente. Así no. En el caso de personas como yo que ya han sido seleccionadas como narcilantes, por supuesto, tienen prohibido participar, pero si no lo están, cualquiera puede participar, independientemente de la raza o posición que tengan, siempre que sean ciudadanos del reino de los demonios. ¿Es eso cierto? Si eso es cierto, la historia será un poco diferente. Las palabras de Samson de que cualquiera puede participar en la selección de Narsil, siempre y cuando no tenga un historial de victorias. Con respecto a esto, automáticamente comencé a mostrar un gran interés en este asunto. Un concurso de selección de Narsil en el que puedes tener una gran riqueza, fama y poder en una mano. Sin embargo, lo que yo quería en este sentido no eran cosas tan grandiosas. Quizás, si gano esta competencia, no sé si mis pensamientos sobre el mundo cambiarán mucho. Aunque no era un hombre tan audaz como Sansón, aún así, el prejuicio causado por el hecho de ser humano me estaba haciendo mirarme mal por parte de los demonios que me rodeaban. Incluso hoy, había bastantes personas que reaccionaban como si no estuvieran dispuestas a verme, y decisivamente, el rey demonio estaba en una situación en la que no podía reunirse conmigo cómodamente porque estaba prestando atención a su entorno, a pesar de que estaba saliendo debido a mi situación. Si en un momento como este me eligen como Narsil, ¿no se suavizaría un poco la reacción de los demonios hacia mí? Por supuesto, es difícil desaparecer por completo ese prejuicio, pero hasta cierto punto, debido a la naturaleza de los demonios que veneran el poder, había una alta posibilidad de que esto fuera bastante efectivo. Por supuesto, los logros que obtuve en la última guerra fueron obviamente grandes, y gracias a esto, hubo bastantes demonios que mostraron una actitud positiva hacia mí, pero la mayoría de ellos no lo aceptaban tal como era. Excluyendo a aquellos que lucharon a mi lado en el campo de batalla, era inevitable que no se acercara a mí desde el punto de vista de simplemente pasar. Además, desde la perspectiva de los demonios que no conocen la historia exacta, no tuve más remedio que sentirme como un paracaídas que de repente fue reclutado. A este respecto, vi este partido de proyección para Narsil, donde la mayoría de los demonios centraron su atención en un solo lugar, como una oportunidad para mejorar definitivamente la imagen negativa de mí. Entonces me gustaría participar también. Incluso si me veo así, también soy un guerrero que adora el poder. No puedes permitirte caer en una posición en la que puedas demostrar tu fuerza como guerrero. Jaja, sí, sabía que dirías eso. Estaré deseando verte en buena forma. Yo también quiero participar. Aunque es un comandante de cuerpo, en la última guerra, solo tuvo una pelea aburrida mientras protegía la retaguardia. Quiero pelear hasta el contenido de mi corazón con tipos fuertes después de un tiempo. Samuel, con una cara en forma de W, murmura carne mientras expresa su intención de participar. A pesar de que era una broma cuando mira su rostro, aparte de eso, en este momento, una sutil especulación emanaba de su cuerpo. Parece mostrar claramente que tiene confianza en sus habilidades. Mirando esto, pude reconocer el hecho de que ella también era una persona formidable digna de un comandante de cuerpo, independientemente de su rostro toscamente. En términos de poder de combate, es al menos Elisa o superior. Bueno, sabrás los detalles una vez que te quedes. Aún así, no pensé que perdería, pero él era una existencia que nunca debía tomarse a la ligera. Entonces, mientras recordaba la parte de este emoticono justo frente a mí, bebí todo el camino del vaso frente a mí. Después de romper con Elías, Elisa camina sola por el patio trasero del castillo. Ahora que Rebeca y Amelda están separadas, estaba pensando en el futuro con una expresión seria en su rostro. No hay duda ahora de que mamá tiene tal relación con el héroe. Así que, aquí está mi elección. Elías, la madre que la amó más que a nadie en el mundo. Eliseo perdió a su padre cuando era joven, pero a pesar de esto, el amor devoto de Elías ha permitido que Eliseo crezca recibiendo suficiente afecto. En ese sentido, Eliseo siempre ha amado y respetado sinceramente a su madre como a una hija, y esto es lo mismo en este momento. Pero, aparte de ese afecto madre-hija, Eliseo no tenía intención de renunciar a su amor, por mucho que fuera su madre. Un enamoramiento sincero por un hombre que sentiste por primera vez.
Elisa nunca pudo elegir la opción de renunciar a esa sensación emocionante y dulce a la vez. No me lo voy a perder. Por mucho que sea mamá, ¿crees que dejaré de ser una heroína así? Nunca me privaré de ese toque dulce pero dulce. Ciertamente. Definitivamente conseguiré el corazón del héroe. Elisa comienza a encender un espíritu de lucha que nunca ha tenido y nunca pensó que tendría hacia Elías. Pero, a pesar de su determinación, Elisa también sabía muy bien que este trabajo no sería fácil. La relación entre Elías y el héroe, que parece haber cruzado ya la línea hasta cierto punto, aún así, no me habría ido a la cama. A juzgar por las marcas en la nuca y el olor corporal, parecía claro que estaban llevando a cabo una intensa despellejación entre ellos. Elías, de quien se puede decir que está incomparablemente por delante de Elisa desde el principio. Además, un problema más serio era el hecho de que Elisa estaba un paso por detrás de Elías en muchos aspectos cuando se veía objetivamente. Las posiciones de los 4 guardias celestiales y el comandante del cuerpo se consideraban iguales externamente, pero a los ojos del público, la posición del comandante del cuerpo se consideraba superior en el sentido de que tenían la autoridad para comandar un gran ejército. Además, no solo esa posición, sino también el poder personal real de Elías, y a diferencia de Eliseo, que tiene la apariencia de un niño, Elías, que tiene una belleza madura, es más superior en términos de encanto como mujer. Lo hubo, aunque la diferencia en el tamaño de los senos no es tan grande como se esperaba, frente al rico encanto de mamá, no tengo más remedio que ser enterrado, maldito. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo vencer a mamá? Elisa comienza a sentirse aún más sombría por el hecho de que, incluso si intenta comenzar una pelea como esa, solo las desventajas vienen a su mente de inmediato. En ese momento, comenzó a tener una ligera pista sobre un hecho que de repente comenzó a aparecer en su cabeza. Está bien. Ahora que lo pienso, dije que pronto se celebraría un partido de proyección, ¿verdad? Quizás si lo usas bien. Capítulo 70. No estás tratando de hacer lo que estoy pensando, ¿verdad? Pocos días después de un banquete a gran escala celebrando la victoria, en la oficina ubicada en el centro del castillo del Rey Demonio, el Rey Demonio estaba trabajando duro en sus asuntos políticos como siempre. El trabajo de restaurar los territorios recuperados y enviar a la gente allí. Además, controlar las tropas en preparación para una posible guerra, pero reduciendo la proporción de los militares, que es una gran carga para el poder nacional, tanto como sea posible, etc. En este momento, el contenido del trabajo apilado literalmente como una montaña la estaba volviendo locamente ocupada. Debido a esto, a pesar de ser la monarca de un país victorioso, en lugar de descansar de su lado, pasaba cada día más ocupada que la situación de los tiempos de guerra. En cierto modo, esto también podría llamarse el deber de un ganador. Aún así, tampoco es fácil. Es una carga tal que incluso el equipaje es una carga. Para ser honesto, el Rey Demonio nació con un temperamento más cercano al de un guerrero que sostiene una espada que al de un escritor que sostiene una pluma. Para ella, momentos como estos días no podían evitar sentirse estresada. Es algo que tengo que hacer, pero realmente no quiero hacer. La vida de un Rey Demonio que pasa el mismo tiempo que una especie de estudiante estudiando. En ese momento, mirando al Señor de los Demonios mostrando tanta fatiga, Belzebeauti, su amiga cercana y subordinada, dijo con una sonrisa ligeramente amarga en sus labios: «Está bien, Su Majestad. ¿No estás trabajando demasiado duro en tus asuntos políticos en estos días? Mentiría si dijera que no. Pero, ¿no es esto también algo que no se puede evitar como una persona que está en la cima? Hay mucha gente que cuidar y el territorio a gobernar es amplio. Aunque no sea fácil, tengo que ser fuerte, efectivamente. Su corazón que siempre piensa en la gente es maravilloso, Su Majestad. En un momento como este, Dios es verdaderamente afortunado de tener un monarca como Su Majestad. Me convertí en padre. No quiero que me elogien por hacer lo que tengo que hacer. Más que eso, Belzebeauti, Su Majestad». Al momento siguiente, el Rey Demonio comienza a mostrar una expresión extraña. Como resultado, el rostro de Belzebeauti automáticamente comenzó a tener una sombra de duda. Mirándola así, el Rey Demonio dijo con voz tranquila: «Sucederá pronto». ¿Cómo va la parte de las elecciones de Narsil, Su Majestad? Al tratarse de una competición después de mucho tiempo, bastantes personas están manifestando su intención de participar. Entre los comandantes del cuerpo o los guardaespaldas, entre los que no han ganado el campeonato, están apareciendo participantes. Ese es. Entre los comandantes de cuerpo y los miembros de la Guardia de Corps, entonces. ¿Quién es ese? Sí,
El rey demonio hace una pregunta con un sentimiento ligeramente diferente por un momento. Belzebeauti no pudo entender claramente cuál era su pregunta por un momento. Mirándola así, el rey demonio volvió a preguntar con voz clara. ¿Esa persona? Mi amante. ¿El héroe también participará? Ah. Sí. Según los informes, lo sabemos. Vaya. Veo también. Con esas palabras, el rey demonio comienza a mostrar una sonrisa significativa en sus labios. Al verla así, Belzebeauti de alguna manera comenzó a sentir que algo inusual estaba a punto de suceder. Y, allí. ¿Belleza de Belze? Según el conocimiento de Jem, la condición para participar en las elecciones de Narsil era que cualquiera podía participar, excepto aquellos que ganaron y se convirtieron en Narsil, ¿verdad? Sí. Sí, pero... ¿por qué es de repente? Vaya. El rey demonio comienza a reír levemente ante las palabras de Belzebeauti. ¿Verla así? Preguntó Belzebeauti con una voz llena de profunda ansiedad debido a un hecho ominoso que de repente me vino a la mente. Yo. Allí. ¿Su Majestad? No vas a hacer lo que estoy pensando en este momento, ¿verdad? Vaya. Oh, de verdad, Su Majestad. Fue Belzebeauti quien simplemente se rió de sus propias palabras y habló con una voz muy rígida mientras miraba al rey demonio. Las noticias de la campaña electoral de Narsil que se extendieron por todo el reino de los demonios. En este sentido, el reino de los demonios se vio envuelto en mucha euforia, como si fuera el momento previo a la Copa del Mundo en el mundo real. Escuché que este torneo es diferente en escala. El dinero del premio que se le da al ganador es más del doble de la cantidad habitual. Probablemente sea porque es un torneo que se celebra para conmemorar una victoria, ¿no? Además, hasta ahora no se ha celebrado debido a la guerra, por lo que tiene que ser aún más. De hecho, la elección de Narsil, que se está preparando para celebrarse aún más ruidosa en el sentido de que es un evento para anunciar el renacimiento del reino de los demonios que ha estado sufriendo la guerra. Como resultado, en Jerusalén, la capital del reino de los demonios, donde se está preparando actualmente el torneo, ya están apareciendo guerreros de todo el reino de los demonios. Además, comenzaron a aparecer muchos comerciantes que se preparaban para los negocios antes de la gran competencia. Mercaderes demoníacos que venden comida callejera, armas o recuerdos, y aquellos que compran y venden sus productos. Y, en la atmósfera del reino de los demonios, como si se avecinara un festival tan grande. En muchos sentidos, no pude evitar sentirme tan emocionado como todos los demás. Si los festivales universitarios estaban al nivel de celebrarse en los campus escolares, el partido de proyección Narsil de Demon Kingdom se sintió como si toda la ciudad estuviera empapada en un ambiente festivo. Era imposible comparar en términos de escala, y el calor era muy caluroso a pesar de que la competencia a gran escala aún no había comenzado. Conozco la historia, pero es realmente genial. Es como si estuviera viviendo un festival de esta envergadura por primera vez, que, aunque lo parezca, es uno de los eventos más importantes que se celebran oficialmente en el país. Elisa habló con una voz que parecía un poco rígida ante mis palabras, pero se sentía bastante orgullosa. Como miembro de la CCS, se encargaba de vigilar el progreso del festival con sus subordinados y me pedía que la acompañara si no había nada que hacer. Así, recorrí las calles con Elisa y sus subordinados para realizar inspecciones en el lugar. Pero, para ser sincero, en mi caso, estaba más interesado en cómo iba el ambiente del festival que en el trabajo en ese momento. La razón por la que aceptó la propuesta de Elisa en primer lugar fue porque quería mirar a su alrededor en relación con eso. Pase lo que pase, en una situación en la que había muchos demonios acudiendo de todos lados, como ser humano, existía el riesgo de que la atmósfera se volviera un poco extraña si deambulaba solo, por lo que era mejor moverse con un sello oficial en esos momentos. Si pudiera, querría ir a solas con nuestro rey demonio en lugar de así. Bueno, eso solo será posible más adelante, cuando el torneo comience en serio. En este momento, es imposible pasar tiempo con el rey, que está ocupado con el trabajo. Sintiéndome arrepentido por tal hecho, comencé a mirar a mi alrededor con atención, pensando que sería bueno averiguar dónde sería un buen lugar para pasear con Lord Mao. En este momento, mirando a Elisa, que parecía estar más emocionada que de costumbre, tal vez porque estaba tan emocionada por el ambiente festivo, pensé que tenía un lado bastante inesperado. Eliseo logra empalmar a un guerrero con un pretexto adecuado. En este momento, debido a las emociones palpitantes en su corazón, era difícil controlar la sonrisa que automáticamente floreció en sus labios. Café helado. Para poder pasar tiempo con el dragón así. Feliz, aunque el ambiente a su alrededor era caótico debido a sus subordinados, y no estaba en posición de descuidar su trabajo en sí, sin embargo,
Elisa pudo quedarse con el héroe sin que nadie más se la llevara. Me sentí bien, pero, afortunadamente, el héroe aceptó mi oferta. ¿No significa eso que el corazón del héroe aún no se ha ido completamente a mamá? Por supuesto, dependiendo de la interpretación, podría interpretarse que estaba tratando de construir una amistad con ella que podría convertirse en su hija en el futuro, pero actualmente estaba bloqueando a la fuerza la mente de Elisa para que no siguiera ese camino. En este momento, lo que necesita no es su padre. Porque él era el que sería el padre de su hijo. Mientras pensaba en eso, era el momento en que Eliseo estaba tratando de sentir el calor del héroe tanto como fuera posible mientras se acercaba sigilosamente al héroe. Elisa. Si has hecho esto, probablemente hayas mirado a tu alrededor a mitad de camino, así que ¿por qué no te tomas un descanso? Micrómetro. ¿Es así? Por un momento, Elisa sintió como si las palabras de su subordinada la interrumpieran ligeramente, pero pronto le dio la vuelta a esos sentimientos desagradables y comenzó a pensar en ello de manera positiva. Un descanso. Sí, eso tampoco está mal. Comer con el dragón es una buena oportunidad. Mientras pensaba en eso, Elisa aceptó la sugerencia de su subordinado. Justo después de eso, miró al héroe que estaba a su lado e hizo la pregunta de la manera más natural posible. Entonces, descansemos un poco. Porque también es la hora de comer. Quiero decir, incluso mientras haces yoga con moderación. Sí, lo es. Un guerrero que parece aceptar dócilmente las palabras de Eliseo. En respuesta, comenzó a buscar un lugar adecuado a su alrededor, cantando alegría en su corazón. En ese momento, sí. Ese tipo. Al momento siguiente, una cara familiar apareció de repente en sus ojos. Al mismo tiempo, los subordinados a su lado comenzaron a reaccionar de inmediato. Esa persona. Ciertamente, al momento siguiente ven una figura familiar. En medio de ese camino, un miembro de los 4 reyes celestiales de la Guardia Real, con una armadura que brillaba con luz dorada. Era la aparición de Niatan. Aquí en Novelas Ligeras Alejandría esperamos que te haya gustado nuestro trabajo. Próximamente tendremos más capítulos y el autor continúa la obra. Además en nuestro canal tenemos otros audios de historias y novelas que puedas disfrutar. Recuerda, si quieres apoyarnos para este trabajo puedes pasarte por nuestro Patreon y regalarnos algo, también te agradecemos que des me gusta y comentes. Gracias.